Pensábamos un poco en a qué se refiere la Biblia cuando habla de imagen y semejanza. Y decíamos que los seres humanos somos parecidos a Dios en el hecho de que Dios nos ha dado facultades como la mente, emociones y voluntad. Dios nos ha dado un carácter sin pecado. Bueno, cuando nos creó en el principio de la creación, el ser humano fue hecho sin pecado, ¿cierto? Como un reflejo santo del Creador. Y también esta imagen no solamente tiene que ver con facultades, que sí tiene que ver, mente, emociones, voluntad, un carácter sin pecado, sino que esta imagen y semejanza de Dios también tiene que ver con propósito, tiene que ver con propósito. Es interesante que el texto tan pronto nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No se detiene allí el pasaje a explicarnos detalladamente lo que significa imagen y semejanza, pero lo que sí hace inmediatamente es revelarnos el propósito. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice, y señoree, ¿cierto? Y señoree. Inmediatamente después de expresarnos esta verdad, Dios dice, y señoree. ¿Señoree en qué? Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra, y tal como Dios lo dijo, dice la palabra, fue así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a varón y hembra los creó, dice en el versículo 27. Esta palabra señorío que nosotros encontramos ahí y que yo decía el domingo pasado que vamos a tratar de ampliar un poquito más el sentido y el significado de esta palabra señorío, o también la que aparece en el versículo, bueno, en un versículo más adelante, la palabra sojuzgar, aparece en el versículo 28, señorear y sojuzgar, nos transmiten la idea de dominio, gobierno, ¿cierto? En el tiempo de oración del jueves, la hermana Norma decía administración, ¿cierto? También es una palabra que está relacionada con este concepto, pero nos transmite la idea de dominio, señorío, gobierno sobre la tierra. Dios hizo al hombre un ser inteligente, Dios le dio al hombre emociones, Dios le dio al hombre una voluntad, la capacidad de desear y de escoger y de hacer lo que quería para que el hombre pudiera ejercer dominio sobre el resto de la creación. Y yo sé, como decía también el domingo pasado, que esta palabra dominio es una palabra que de alguna manera genera un poco de incomodidad o inconformidad a la naturaleza humana. La naturaleza humana se resiste, ¿cierto?, a esta idea de autoridad o a esta idea de dominio. Los seres humanos somos de los que decimos, bueno, quisiéramos nosotros tener todo dominio, pero no nos gusta estar bajo dominio, ¿cierto?, bajo autoridad, ni siquiera la autoridad santa, perfecta, buena, amorosa de nuestro Creador. Es algo en que nosotros los seres humanos nos resistimos con mucha vehemencia en el interior de nuestros corazones. Es comprensible que nosotros tengamos un cierto rechazo al término dominio por lo que ha sido el desarrollo de la historia de la humanidad. Cuando los seres humanos se han impuesto unos sobre otros con violencia y han generado destrucción, gobiernos injustos, maltrato, abusos y una serie de cosas que no creo que tenga necesidad de repetir, que se han desarrollado en la historia de la humanidad. Desde bastante cerca al principio de la creación. Allá en el principio de la creación hubo un hombre que tomó 2 esposas, ¿cierto? Y dijo, yo soy muy macho y debo tener 2, ¿sí? Y ejerció dominio en una forma inadecuada, no bíblica, no santa, no correcta, sobre 2 esposas. Empezando desde ahí una cadena de hombres que no solamente tenían 2, sino que podían tener todas las que consideraban, utilizando o considerando a la mujer como un instrumento de su dominio y no como la compañera o ayuda idónea que Dios había creado en el principio, en el jardín del Edén. Entonces, este concepto de dominio es natural que genere cierta reticencia en el corazón
nuestro como seres humanos. En un sentido es natural que esto suceda. Pero, mis hermanos, eso no es culpa de la palabra dominio. La palabra dominio no tiene la culpa de eso. Es una palabra bíblica. Señorío es una palabra bíblica. Es algo que está entrelazado con el propósito de Dios en la creación. Dios creó a los seres humanos para que los seres humanos ejercieran señorío sobre la creación. Ahora, ese señorío sobre la creación no debía ser ejercido de cualquier manera. Ese señorío sobre la creación debía ser un reflejo, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, debía ser un reflejo del señorío que Dios tiene sobre todas las cosas. Allí en miniatura, ¿cierto? Porque Dios es Señor de todo. Dios es ser supremo sobre todo. Dios es la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Ese es Dios. Y a nosotros, Dios nos delegó el señorío de la tierra, ¿cierto? Debemos estar bajo la suprema autoridad del Creador, y bajo la suprema autoridad del Creador, aprendiendo de Él, conociéndolo a Él, debemos también ejercer un señorío a la manera de Dios sobre las cosas que Dios ha creado. Eso significa que ese señorío debe ser hecho en justicia, en amor, en verdad, en santidad, en equidad, para que las sociedades humanas funcionen de una manera justa y ordenada. En el principio de la creación Dios trajo orden. Eso significa que el señorío de los seres humanos debía ser un señorío de orden. Dios trajo belleza. El señorío de los seres humanos debía producir belleza en la creación. Dios trajo una cantidad de cosas útiles y buenas para la creación. El ser humano, en esa tarea que Dios le había delegado, también debía producir cosas buenas y útiles para la creación que trajeran gloria y honor al nombre de nuestro Dios. Y de pronto me voy a adelantar un poquito a lo que quiero transmitir ya al final del estudio, pero ese tema de señorío, mis hermanos, es lo que los seres humanos hemos estado haciendo durante milenios que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Solo que lo estamos haciendo a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. ¿Cómo ejerzo yo señorío en el contexto y en el desarrollo de la vida que Dios me ha permitido tener? Cuando yo puedo crear cosas que son útiles y beneficiosas para otros seres humanos, por ejemplo, que facilitan la vida de otros seres humanos, que ayudan a otros seres humanos a bendecir a otros. Estoy ejerciendo señorío sobre la creación, estoy transformando las cosas que Dios ha puesto bajo mi cuidado, bajo mi administración, las estoy transformando y haciendo que esas cosas sean útiles y sean buenas y sean beneficiosas para otras personas. Y lo llevo al contexto de mi profesión secular. Creo que les he compartido antes que en el aspecto secular, aunque en realidad toda la vida es sagrada, pero en la profesión material, digámoslo así, yo soy ingeniero de sistemas. Y es genial sentarse frente a un computador y empezar a pensar en cómo desarrollar un sistema que sea útil, por ejemplo, para una empresa, digámoslo así. Porque esa empresa le va a ofrecer servicios a otras personas y queremos que esa empresa lo haga con la mejor calidad posible. Cuando yo me siento allí en el computador a pensar en ese sistema que yo quiero desarrollar para facilitar los procesos y el trabajo de una empresa que va a beneficiar la vida de otras personas, yo estoy ejerciendo esa capacidad que Dios me dio, esa mente, ¿cierto?, que Dios me dio para producir algo útil, bueno y que resulta en bendición de otras personas. ¿Cuán bendecidos no hemos sido todos los que, por ejemplo, podemos pinchar un botoncito así en la pared y se enciende una luz en nuestras casas, ¿verdad? ¿Cuán bendecidos no hemos sido nosotros por eso? ¿Qué fue eso? Fue el resultado de una persona a la cual Dios le dio ingenio, inteligencia, sabiduría para explorar ciertas áreas de conocimiento y para finalmente producir algo útil. Ese artesano, ¿cierto?, que toma por ejemplo, mi hermano Misael, que utiliza ¿cómo es que se llama el material que se me hace? Bejuco, ¿cierto? Y con el bejuco lo prepara, lo alista, toma esos materiales que hay en la naturaleza y con ellos hace unas canasticas muy bonitas, ¿cierto?, para
que nosotros los demás podamos guardar cosas en esa canasta y darle un uso adecuado. Entonces, los seres humanos estamos haciendo todas esas cosas, pero a la vez los seres humanos estamos tomando los recursos de la creación de Dios y los estamos también usando en una manera desproporcionada. Cuando en lugar de pensar en el bienestar de todos, y no solamente en el mío propio, entonces yo hago cosas simplemente pensando en llenar mis propios bolsillos, sin que eso, afectando también la vida de otras personas. Cuando solamente unos acaparan y otros, eso no es una forma saludable de utilizar ese señorío que Dios ha puesto en mi vida. Todo lo que Dios nos lo da con un propósito, para que nosotros lo usemos para la gloria y la honra de su nombre. Y de esa manera ejercemos un señorío saludable, adecuado, sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Quién es el que nos da las cosas? Nos las da Dios, el Señor. Él decide qué nos da a cada uno de nosotros. Y Él nos da esas cosas para que nosotros las administremos en su nombre, como un reflejo de ese Dios santo, justo, amoroso y perfecto que gobierna sobre absolutamente toda la creación. Tenemos entonces que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que Dios ha puesto en mis manos para señorear sobre ello? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mis manos para administrar? Toda buena dádiva, dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mis manos para administrar? ¿Y cómo lo estoy administrando? Si lo estoy administrando con justicia, verdad y santidad y amor delante de nuestro Dios. Así que este concepto de dominio o señorío tiene que ver con varias cosas, o implica varias cosas que quiero enumerar a continuación. Lo primero es que Dios delegó en el ser humano la tarea de gobernar sobre la tierra y sobre todas sus criaturas. Leímos el Salmo número 8, donde dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿cierto? Dios puso todas las cosas a los pies de nosotros los seres humanos. Eso es un gran acto de confianza de parte de Dios hacia nosotros. Dios nos ha confiado a nosotros los seres humanos la administración de la creación. Eso es como cuando yo tengo, por ejemplo, que estamos en el contexto de una empresa. Yo soy el dueño de la empresa y yo coloco a una persona y a esa persona le delego una tarea, ¿cierto? Le digo: tú vas a estar a cargo de las finanzas de la organización. Entonces esa persona tiene en sus manos aquello que Dios le ha delegado, que el jefe le ha delegado, y debe administrarlos con sabiduría para cumplir los propósitos suyos propios, no, ¿verdad? Sino los propósitos de el que le asignó o le delegó esa responsabilidad. Esos son los propósitos que priman allí. Entonces, en el tema de la creación, Dios delegó al ser humano la tarea de gobernar sobre la tierra y sobre todas sus criaturas, para que el ser humano lo hiciera bajo la guía y la dirección del Creador. Además de esto, Dios le dio al ser humano facultades especiales para desarrollar ese señorío. Ya lo he mencionado antes, pero si utilizamos nuevamente el ejemplo de la empresa, que no es que sea exactamente igual todo, pero nos da algunas pistas, algunas ideas para comprender esto. Si usamos el ejemplo de la empresa nuevamente, en una empresa se le da a los trabajadores una dotación, ¿cierto? Unas herramientas, un mameluco, o bueno, ¿cómo se llama? Un overall, ¿cierto? Se le da el overall, se le da sus zapatos especiales si es para trabajar en la construcción. Entonces esos zapatos tienen que ser zapatos de punta de acero, por si se cae una cosa ahí, un bloque, se le ponen un casco especial, ¿cierto? Recibe una dotación. De la misma manera, la tarea que Dios quería que los hombres desempeñaran, Dios los capacitó.
Dios nos dio una mente con gran inteligencia, una capacidad de razonamiento, de aprendizaje, de comprensión, para que pudiéramos hacer esa tarea. Y nos dio una voluntad para que ejerciéramos decisiones en medio de esa gran tarea que Dios nos había puesto. También Dios le dio o le delegó al hombre la autoridad para hacerlo. Dios delegó al hombre una autoridad. ¿El hombre tiene autoridad? Sí, claro, sobre la creación, por supuesto. Pero esa es una autoridad delegada. Significa que el hombre ha recibido esa autoridad, pero tiene que rendir cuentas a Dios. El hombre no se convierte en Dios. El hombre no se puede elevar a sí mismo a una posición de divinidad. El hombre debe rendir cuentas al Creador que le ha entregado este depósito, que ha puesto en sus manos la confianza de administrar una cierta tarea o responsabilidad o bendición que Dios le ha entregado. También esto implica que Dios bendijo a la humanidad para que fueran fructíferos, que se multiplicaran, llenando toda la tierra, ya que un solo ser humano no iba a poder cumplir toda la tarea. Dios podría, un solo Dios verdadero, que creó el universo. Dios podría hacer toda la tarea. Déjenme decirlo una vez más. Dios podría hacer toda la administración y el gobierno de la creación sin necesidad de ustedes, sin necesidad mía. Dios podría haberlo hecho todo él solito. Solito, no le quepa duda de eso. Dios podría haberlo hecho todo él solito. Pero ¿qué fue lo que Dios escogió? Dios escogió compartir esa bendición con nosotros los seres humanos. Dios dijo, yo quiero que estas criaturas señoreen sobre la creación en una comunión, en una amistad conmigo. Van a ser mis colaboradores para la tarea de administrar esta creación. Así que Dios estaba depositando, insisto, una gran confianza en los seres humanos. Dios estaba estaba concediendo a los seres humanos un gran privilegio. Así que la pregunta que deberíamos hacernos inmediatamente es, ¿cómo los seres humanos van a cumplir con esta gran tarea que Dios les ha concedido? ¿Lo van a hacer en una amistad y comunión con el Creador? ¿O por el contrario, los seres humanos van a tomar las instrucciones de este gran ser supremo que es nuestro Dios y van a decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer a nuestra manera. No necesitamos que nos digas cómo hacerlo. Somos muy inteligentes, ¿cierto? Tú nos creaste inteligentes, ¿verdad? Somos muy inteligentes. Entonces, no te preocupes, nosotros lo podemos hacer sin tu ayuda. O lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Sí? Ya, tranquilo, Señor, ¿cierto? Usted quédese allá, ya usted hizo la creación, perfecto, ahora nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios le confió al hombre una responsabilidad. Dios quería que el hombre lo hiciera en sumisión a la voluntad de su Creador. Dios quería que el hombre aprendiera de él. Tú eres mi imagen y semejanza. Mírame, ¿cierto? Obsérvame, imítame. Hazlo a la manera que yo te voy a enseñar. Pero el hombre tenía la decisión de, voy a confiar en ese Creador, voy a hacer las cosas a la manera de ese Creador, o por el contrario voy a hacerlo a mi manera. Y finalmente, otra cosa que implica este concepto de el señorío de los seres humanos sobre la creación es que Dios hizo todo con el objetivo de que los seres humanos fuesen un reflejo de su autoridad soberana, justa y amorosa sobre toda la creación. Los seres humanos debían ser un reflejo de Él. Yo sé que esto puede sonar un poco abstracto, ¿cierto? ¿Cómo así que un reflejo de Dios? ¿Qué significa exactamente eso? Pero no es tan abstracto cuando lo pensamos un poquito más. Dios es Padre, ¿cierto? Dios me dio a mí como hombre la bendición de ser padre de unos hijos. Cuando yo cuido a mis hijos como Dios cuida a su creación, entonces yo estoy reflejando el carácter de Dios, ¿cierto? Yo estoy reflejando cómo es Dios como Padre. Estoy aprendiendo de Él y estoy imitando a mi Creador.
Cuando una madre cuida y nutre a sus hijos con ternura, está reflejando el carácter tierno y amoroso del Creador. Cuando nosotros los seres humanos trabajamos fuertemente y producimos cosas que reflejan ingenio y creatividad, estamos reflejando el ingenio y la creatividad de nuestro Dios. Todas las cosas que hacemos los seres humanos, si las hacemos a la manera de Dios, resultan siendo un reflejo de quién y de cómo es nuestro Dios. Y se lo estamos mostrándole a Dios a otras personas. Cuando amamos, estamos mostrando al Dios amoroso a otras personas. Mira, tú ves el amor que se está reflejando en mi vida, así es Dios, ¿cierto? Y podemos reflejar el carácter de nuestro Dios de esa manera. Entonces, mis hermanos, tenemos nada más y nada menos que el gran privilegio y la gran responsabilidad. Todo gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de reflejar a nuestro Creador a toda la creación. Y eso lo hacemos mediante un señorío a la manera de Dios y no a la manera humana o a la manera del mundo, a la manera incluso de nuestro adversario, que es Satanás, el diablo. Ahora, para este momento inicial de la creación, nosotros de pronto estamos evaluándolo a la luz de muchas cosas que conocemos hoy en día. Pero para este momento inicial de la creación, ¿cómo se ve reflejado el señorío de los seres humanos sobre el resto de las cosas que Dios había creado? ¿Cómo se ve esa relación entre Dios y los seres humanos en el principio, cuando todavía no había pecado, maldad, y las cosas eran buenas como Dios las había diseñado en el principio de la creación? Bueno, el capítulo 2 del libro de Génesis nos permite ver un poquito de cómo los seres humanos ejercieron en ese primer momento de la creación, ejercieron o mostraron en algunas maneras muy específicas su señorío sobre todas las cosas. Entonces vamos a ver algunos versículos del capítulo 2 del libro de Génesis. Lo primero que hay que mencionar aquí del capítulo 2 es que nosotros encontramos en el capítulo 2 un aparente segundo relato de la creación. Pero en realidad lo que nosotros tenemos aquí, si me permiten de pronto decirlo de esa manera, es como una vista un poco más detallada a lo que sucedió en el sexto día de la creación, ¿sí? Es como si nosotros hiciéramos un zoom, así como cuando tomamos nuestro celular y algo está lejano, entonces lo acercamos un poquito más. En el capítulo 1 encontramos como de forma general día 1, día 2, día 3 de la creación, etc. Pero luego en el capítulo 2 vamos a encontrar un vistazo un poco más cercano a lo que fue la creación de los seres humanos y la relación que Dios estableció entre los seres humanos y el Creador, los seres humanos y la naturaleza. Me refiero por naturaleza a el reino vegetal, las plantas, los árboles, la hierba que hay en el campo, ¿cierto? Entonces la relación entre Dios y el hombre, primeramente, la relación entre el hombre y la naturaleza, la relación entre el hombre y los animales. Yo sé que los animales son parte de la naturaleza, pero estaba especificando, ¿cierto? Primeramente me refiero a la vegetación, luego tenemos a los animales y finalmente la relación entre el hombre y el hombre, ¿cierto? Los seres humanos, cómo se debían relacionar los seres humanos entre sí. No tenemos absolutamente todo, porque eso es algo que descubrimos en la medida en que vamos avanzando en la historia bíblica, pero tenemos algunas indicaciones del corazón y el propósito de Dios para cada una de estas cosas. Haciendo un pequeño resumen del capítulo 2, antes de observar algunos versículos que encontramos allí, vamos a encontrar en este capítulo 2 que la Biblia nos dice que Dios había formado un jardín. Este jardín recibe el nombre de el jardín de Edén. La palabra Edén es una palabra hebrea que significa deleitoso, algo delicioso. O sea que el huerto o el jardín del Edén era el huerto o el jardín de las delicias, ¿cierto? El jardín de las delicias.
Así se llama el barrio donde crecí allá en Cartagena, se llama Delicias. Entonces ese barrio, no era el Jardín del Edén. De hecho era muy contrario a lo que podríamos decir que era la armonía que reinaba en el jardín cuando Dios puso a los seres humanos allí. Pero básicamente el contexto de todo lo que sucede aquí sucede dentro del Jardín del Edén. Primeramente Dios creó al hombre, ya lo vamos a ampliar un poquito más, pero estoy dando el contexto general. Primeramente Dios creó al hombre, dice la Biblia que del polvo de la tierra, y luego Dios plantó un jardín en Edén, y allí Dios trajo al hombre, y el resto de las cosas que suceden aquí en el texto se desarrollan dentro de este jardín especial que Dios había plantado. ¿Qué cosas encontramos aquí de manera rápida? Y ya vamos a ampliar un poquito más. Encontramos que Dios hace que en este jardín crezca toda clase de árboles deliciosos, ¿cierto? Deliciosos, dice, a la vista, o sea, muy lindos y deliciosos o buenos para comer. Dios trae a los animales que había creado y se los presenta al ser humano. Y finalmente Dios establece esta relación entre hombre y mujer y por ende también, de alguna manera, toda la humanidad que vendría de él. Porque en Génesis capítulo 1 Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quería que los seres humanos abundaran en toda la tierra y gobernaran cada rincón de la tierra que Dios había puesto a los pies de los seres humanos. Así que vamos a ver entonces algunos versículos aquí. De pronto si nos animamos podemos leer casi todo, ¿sí? Pero especialmente quiero resaltar algunos versículos. Versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Obviamente Dios creó la vegetación en el tercer día de la creación, el ser humano fue creado hasta el sexto día de la creación. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7, aquí me quiero detener. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí se nos amplía un poquito la manera de la creación de los seres humanos. En Génesis 1 se nos dice de forma general, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Pero en este texto que estamos leyendo se nos especifica que en el primer instante de la creación, de la creación de los seres humanos, Dios creó al varón, ¿cierto? Dios creó al sexo masculino, a la humanidad, pero creó al varón. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo Dios establece esas relaciones del hombre, ser humano, con el resto de las cosas que Dios había hecho. El hombre fue hecho hasta el final, fue la última de las creaciones de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo Dios establece algunas relaciones entre el hombre y esas cosas que él había hecho, que nos muestran el señorío que Dios había delegado en los seres humanos. Bueno, también es importante mencionar aquí que la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre no sé si sea la palabra correcta, pero dos elementos, ¿sí? Por un lado, vamos a ver que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Esto significa que el hombre es un ser material. Tenemos un cuerpo físico que está ligado a esta creación, porque Dios nos sacó de la materia que había en la tierra, del suelo. Dios nos formó nuestro cuerpo del suelo, de los elementos de la tierra. Tan ligados estamos nosotros los seres humanos a esta tierra, que también cuando se produce la muerte, que vendrá más adelante en el relato, cuando se produce la muerte, también la Biblia dice, el hombre fue tomado del polvo, el hombre debe regresar al polvo de la tierra. Tenemos un origen muy humilde, tenemos un origen muy sencillo. Dios nos tomó de la tierra.
Pero luego vamos a ver que los hombres no somos solamente seres con características materiales, sino que también somos seres con un componente espiritual en cada uno de nosotros. Y es este componente espiritual de nuestra vida el que nos permite a nosotros tener una relación especial con el Creador, que ninguna otra criatura de la creación puede tener. O sea, todas las criaturas están bajo la autoridad de Dios, todo lo que Dios ha creado. Todas las criaturas están relacionadas con Dios en alguna manera, pero solamente los seres humanos hemos recibido esta cualidad, que Dios nos dice la Biblia, sopló en nosotros aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Así que somos de la tierra, somos materiales, físicos, pero también tenemos una parte espiritual en cada uno de nosotros, que nos permite relacionarnos con nuestro Creador, tener comunión con Él, hablar con Él. Es ahí donde está esa mente que nos permite a nosotros conocer y comprender a nuestro Dios. Es donde reside la voluntad que nos permite a nosotros tomar decisiones. Es donde reside esa capacidad de experimentar emociones que también se manifiestan a través de nuestro cuerpo, pero que empiezan desde ese ser interior que Dios nos dio en el momento inicial de nuestra creación. Así que Dios hizo del hombre un ser material, físico, y Dios también hizo del hombre un ser espiritual por el soplo del aliento de vida que Dios le había dado. Y esto es importante, mis hermanos, incluso para los propósitos de Dios que van a ser revelados más adelante en la Biblia. Porque muchas veces nosotros tenemos la idea, y voy a mencionarlo aquí ya para que lo vayamos considerando, pero muchas veces tenemos la idea de que el plan de Dios para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios o los seres humanos, es que nosotros muramos y vayamos al cielo, ¿verdad? Hemos escuchado, creo que eso muchísimas veces. Cuando tú mueras, ¿a dónde irá tu alma, cierto? Y pensamos al cielo o al infierno. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Que cuando morimos podemos ir al cielo, podemos ir al infierno? ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. Por supuesto, es una verdad bíblica. Es algo que la palabra de Dios nos enseña con muchísima claridad. Si yo muero hoy, en este momento, tengo la certeza en mi corazón de que mi alma va a ir a la presencia de Dios, al descanso con el Señor, en su presencia. Eso es una verdad bíblica. Pero mis hermanos, ese no es el final del plan ni del propósito de nuestro Dios. Dios no nos creó a nosotros los seres humanos para que seamos almas allá espirituales en el cielo. Por eso es que la Biblia nos habla de una resurrección de entre los muertos. Cuando el Señor Jesucristo aparezca, dice la palabra del Señor, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que estén en la tumba se levantarán de ella. Resucitarán para vida eterna. Dios nos creó a nosotros los seres humanos como cuerpo, como una parte física, y Dios nos creó a nosotros como una parte espiritual. Todo eso es el ser humano. No somos solamente almas o espíritus flotantes. No somos solamente cuerpos de materia, sino que Dios nos creó con esa doble condición. Y los seres humanos viviremos en esa doble condición, resucitados, transformados, glorificados por los siglos de los siglos en el reino que Dios un día va a manifestar plenamente sobre la creación. Así que usted debe tener la certeza de que si muere hoy, su cuerpo va a ser enterrado, va a volver al polvo de la tierra, y que su espíritu va a encontrarse con Dios. ¿Debe tener esa certeza? Sí, por supuesto que sí. Pero debe tener la esperanza, por encima de eso, la esperanza de la resurrección de entre los muertos. De que un día nos levantaremos de la tumba para encontrarnos con Dios y vivir eternamente con nuestro Señor y cumplir plenamente los planes y propósitos que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Así que esa es mi esperanza primordial, la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Ahora, yo he dicho, perdón que me estoy adelantando un poquito, pero ya me metí en este asunto, entonces perdónenme que me extienda un poquito en ese punto. Pero
Yo a veces digo algo que puede sonar contrario a lo que como cristianos a veces hemos mencionado muchas veces, pero yo no me quiero morir. No es porque le tenga miedo a la muerte. ¿Cómo así que usted no se quiere morir? Si cuando nos muramos vamos a ir con el Señor. No, yo no me quiero morir. Sí, yo se los digo, yo no quiero morir. ¿Cierto? Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir no porque tenga temor a la muerte. Ya Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y si el Señor quiere que yo muera, el Señor ha tenido victoria sobre la muerte. No hay temor en mi corazón. Pero la razón por la que yo no quiero morir es porque Dios no me creó para morir. Dios me creó para que viviera. Y para que viviera con Él para siempre. Para eso fue que Dios nos creó a nosotros. Morimos por una razón que está claramente explicada en la Biblia. El pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Esa es la razón por la que los seres humanos morimos. Pero yo no quiero morir. Yo preferiría, si el Señor quisiera concederme este anhelo y esta petición. Si Él no quiere hacerlo, yo acepto todo lo que el Señor quiere hacer conmigo. Pero si el Señor quisiera concederme este anhelo y este deseo de mi corazón, yo preferiría estar aquí cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo y yo pueda verle y pueda ser levantado y transformado para encontrarme con mi Señor. No quiero morir, ¿cierto? Y entiendan por qué, ¿verdad? Pero Señor, mi Señor, esa es tu perfecta y santa voluntad. Y nosotros nos sometemos a su perfecta y santa voluntad. Muy bien, Dios nos creó como seres materiales, Dios nos creó también como seres espirituales, pero eso es algo que está unido. El hombre no es un cuerpo, el hombre no es un alma, el hombre es cuerpo, alma, ¿cierto? O espíritu. Es algo que está ahí ligado en la esencia de lo que es la humanidad. Muy bien, sigue diciéndonos el pasaje. Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, el hombre fue creado fuera del jardín y fue traído al jardín. Es decir, Dios trajo al hombre al jardín que se llama de las delicias para que el hombre experimentara una relación de deleite y de gozo con su creador. Que hay una mentira, Satanás es un mentiroso. Y hay una mentira que circula en el mundo de que los cristianos somos amargados y aburridos. De que Dios es como una especie de aguafiestas cósmico. Que cualquier diversión que quieran tener los seres humanos, Dios inmediatamente la quita o la apaga o dice, no, ustedes no están aquí para divertirse. Así como si volvemos a la figura de un jefe de una empresa y ve que sus empleados se ríen un poquito, entonces el jefe dice, cállense, ¿cierto? Ustedes no están aquí en este trabajo para reírse, ustedes están aquí para trabajar, ustedes están para que produzcan, ustedes están para que gobiernen la tierra y trabajen y trabajen y trabajen y trabajen. Dios no es ese amo, ese jefe, Dios no es esa autoridad así. De hecho, hablaremos un poquito más de eso el próximo domingo si el Señor lo permite, pero encontramos en el séptimo día que Dios descansó, ¿cierto? Y Dios bendijo el séptimo día. Y dice la palabra de Dios que más adelante Dios estableció el séptimo día como el descanso para los seres humanos. No quiero que trabajen como burros todo el tiempo, sino que ustedes necesitan también descansar. Dios está verdaderamente interesado en nuestro deleite. Dios nos creó para el gozo, Dios nos creó para la vida, Dios nos creó para que disfrutáramos plenamente de nuestro Creador y para que disfrutáramos plenamente de todas las cosas que Él había puesto en la creación. Dios se goza, se deleita, se complace cuando en nuestros corazones hay gozo, hay alegría, hay felicidad. A Dios le agrada vernos contentos y felices. Dios no quiere que nosotros estemos amargados y llenos de tristeza. Por eso, incluso en medio de los momentos difíciles de la vida, Dios dice, regocijaos, gócense en el Señor. A pesar de las pruebas, de las dificultades, gócense, regocíjense en el Señor. Dios no es ningún aguafiestas. Dios no quiere dañarnos los momentos. Dios lo que quiere es que nos gocemos y que nos deleitemos en Él. Pero el gozo y el deleite verdadero solo descansan y reposan
en una comunión con el Creador, bajo la protección de nuestro Dios. Cuando nosotros nos salimos de ese cuidado, de esas instrucciones, de esos mandatos, de esa guía del Señor para nuestra vida, en la que hay verdadero gozo, verdadero deleite, cuando nos salimos de esa cerca de protección que Dios ha diseñado para nuestro gozo y deleite, entonces en ese momento terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Y pensamos que la estamos pasando súper bien. Pensamos que estamos viviendo la vida loca, ¿cierto? Aprovechando la vida al máximo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es destruyéndonos a nosotros mismos, degradando la imagen de Dios en nosotros, el alto privilegio que Dios nos concedió de que fuésemos un reflejo de su imagen. Lo que estamos haciendo es destrozando el propósito de Dios para nuestra vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ser verdaderamente feliz si no cumple el propósito para el cual Dios lo creó en este mundo. Eso es lo que significa el verdadero éxito en la vida. Alguien preguntó en alguna ocasión, ¿qué es el éxito? No, el éxito es tener mucha plata, muchas riquezas, muchas mujeres, muchos hombres, eso es el éxito. Hacer todo lo que yo quise hacer en mi vida, eso es el éxito. Pero lo que en verdad vemos a la luz de la palabra de Dios es que éxito es cumplir el propósito de Dios para mi vida, para lo que fuimos creados. Eso es verdadero éxito. Que si usted está viviendo en la voluntad de Dios, está siendo exitoso. Así el mundo diga que no, así el mundo diga cualquier cantidad de cosas. Si usted, mi hermano, si yo, estamos viviendo en la voluntad de Dios, estamos siendo verdaderamente exitosos porque estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Y en el Señor hay plenitud de gozo. Así que esto es muy significativo. Dios creó al hombre y lo trajo a un lugar especial de intimidad con el Creador y en el cual el hombre iba a poder disfrutar de todas las obras de este Creador, de todas las cosas que el Señor había creado. ¿Qué es lo primero que el hombre iba a disfrutar entonces dentro de este contexto del jardín del Edén? Lo primero era, dice el versículo 8, que Jehová plantó un huerto, en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, fíjense la palabra, delicioso a la vista, es decir, muy agradable a los ojos. El hombre iba a poder ver todas estas cosas y iba a poder deleitarse con la experiencia del jardín. Cuando nosotros miramos un paisaje y sentimos como qué especial es esto, eso es un regalo del Señor. Y el hombre iba a vivir en un jardín donde los árboles que Dios había plantado en ese jardín eran todo un espectáculo para la vista de los seres humanos. Pero no solamente Dios había puesto los árboles ahí para que los vieran, ¿cierto? Como, voy a coger, ¿cierto? Mire, pero no toque, no. Sino que Dios dijo que eran deliciosos a la vista y también dijo que eran buenos para comer. Dios quería que el hombre se sustentara de los árboles que él había puesto allí en el jardín. Además de eso, dice el versículo, también el árbol de vida en medio del huerto. La implicación de esto es que Dios quería que el ser humano comiera del árbol de la vida que Dios había puesto en el huerto, en el centro del huerto lo había puesto el Señor. Y finalmente también había otro árbol especial que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, con respecto a este árbol, dice allí vamos a saltar al versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren aquí el Dios aguafiesta, ¿cierto? Que algunas personas consideran que es. De todo árbol del huerto podrás comer. A mí eso no me parece aguafiesta, todo lo contrario. Dios está siendo generoso, amplio. Le está diciendo al hombre, puedes disfrutar de todas mis obras, puedes disfrutar de ellas plenamente. Pero también encontramos un mandato, una instrucción de parte del Señor, en donde dice,
El versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Mandato, prohibición única, ¿cierto? Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, vamos a dejar esa parte ahí porque la vamos a retomar más adelante. ¿Qué relación estableció Dios con la vegetación y la naturaleza del jardín? Esa vegetación y naturaleza del jardín era para el sustento de los seres humanos. Los seres humanos iban a poder disfrutar ampliamente de todo el sustento que se encontraba allí en el jardín del Edén. Pero también vamos a encontrar aquí que Dios le da al hombre otra instrucción, y esa instrucción es el trabajo. Dios le da al hombre la instrucción de trabajar. Y yo sé que de pronto ya algunos estamos diciendo, no, pastor, no se meta por ahí, por favor, estamos en domingo, esta semana fue una semana pesada, tuve que lidiar con un montón de cosas. No, por favor, no hablemos de trabajo, hablemos del séptimo día, ¿cierto? Hablemos del día de reposo, pero por favor de trabajo no hablemos. La razón por la que pensamos así es por lo que sucedió en el capítulo 3, ¿cierto? El hombre tenía que, allá en el capítulo 3, ahora va a trabajar y ganar el pan con mucho sudor, el sudor de su frente. Pero ese no fue el plan de Dios en el jardín. El plan de Dios es que el hombre trabajara así. Esa canción que hay por ahí es una mentira de Satanás. ¿Saben a qué canción me refiero, verdad? A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso es una mentira diabólica, ¿cierto? No se detengan en el ritmo. Yo sé que el ritmo nos atrae, pero no. Piensen las palabras, ¿cierto? Y eso es una mentira diabólica. Dios no hizo el trabajo como castigo. El trabajo es una bendición. Dios dijo al hombre, señorea sobre la creación. ¿Y cómo pensamos nosotros que es señorear? ¿Cierto? Sentarnos allá en una silla, en el jardín del Edén, y empezar a... ¿Eso es señorear? No. Dios le dijo a Adán, toma tu... Bueno, iba a decir el asadón, pero no hay asadones todavía aquí, pero, ¿cierto? Utiliza tu inteligencia, el ingenio que yo te he dado, para que ahora puedas labrar la tierra y cuidar el jardín. El trabajo es una bendición. Cuando nosotros desenvolvemos, desarrollamos ese potencial que Dios nos ha dado, encontramos gozo y deleite en eso, porque Dios nos creó para que trabajemos. No para que trabajemos de una manera forzosa, no para la esclavitud, pero Dios nos creó para que trabajemos y desarrollemos todo el potencial de la creación. Dios nos hizo para eso. El mismo Dios y creador de todas las cosas trabajó durante 6 días, trayendo a la existencia todo lo que nosotros podemos apreciar. Y qué trabajo tan hermoso el del creador. El Dios y creador de todas las cosas todavía trabaja. Dice en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Cuando nosotros trabajamos, estamos siendo un reflejo de nuestro Creador. La pereza no es una bendición de Dios. La pereza no honra al Señor. Descansar no es pereza, ¿cierto? La pereza es la ociosidad, el no querer trabajar, el no querer ser útiles en la vida y en la sociedad. El trabajo es una bendición de nuestro Dios. En tantas áreas diferentes en las que podemos hacerlo. Pero ser útiles es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios nos ha creado para que le sirvamos también. No solamente el trabajo de la vida diaria, de las actividades diarias, sino el servicio a Dios en la iglesia. Es una bendición. Dios nos ha creado para que le sirvamos. Muy bien. Dios creó entonces la vegetación para el sustento, pero también le ordenó al hombre que labrara la tierra
que fuese agricultor, básicamente. No creo que la única actividad que los seres humanos iban a desempeñar en la medida en que el tiempo avanzara iba a ser la agricultura. Creo que los seres humanos, con el ingenio que Dios les dio, iban a desarrollar muchas cosas, como sucede hoy en día, en que los seres humanos todavía desarrollamos cosas buenas y útiles, a pesar del pecado que hay en nuestros corazones. Pero podríamos sí imaginar cuán hermoso habría sido en nuestras sociedades si el hombre hubiese tomado la determinación de vivir bajo la guía y la dirección de Dios y no a su propia manera. Bien, la segunda relación que Dios establece aquí es la relación entre el hombre y los animales, las bestias que se encuentran en el jardín. Dice la palabra que Dios trajo a todas las bestias al hombre para que el hombre viera qué nombre les iba a dar. En otras palabras, Dios le delegó al hombre la tarea de poner nombre a todos los animales de la tierra. Dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, una ayuda adecuada, una compañía, una compañera. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bien, antes de que Dios presentara al hombre su ayuda idónea verdadera, primeramente Dios trajo a los animales para que Adán viera qué nombre les iba a colocar. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis rápido aquí. Al principio decía que todo este relato en realidad es una ampliación del sexto día de la creación. Hay algunas personas, o algunos creyentes que enseñan que Dios descansó en el séptimo día y después de que Dios descansó en el séptimo día, Dios hizo a la mujer, ¿cierto? Como después de los 6 días de la creación. Pero eso no está en la Biblia. Todo lo que Dios creó, lo creó en 6 días. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Nos enseña la palabra de Dios. Pero, insisto, aquí encontramos otra razón más por la que podemos ver que todo lo que estamos mencionando aquí hace parte del sexto día de la creación. Y esa pista que encontramos aquí en el pasaje es la frase del versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué esto es una pista? Porque cuando nosotros llegamos al final de Génesis, capítulo 1, versículo 31, encontramos, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Si después de la creación todavía hay algo que no es bueno, evidentemente eso no tendría sentido para esas palabras que encontramos allí. Cuando la creación terminó, todo era como Dios quería que fuese. Exactamente como Dios quería que fuese. Y en el desarrollo de la creación, como hemos dicho que Dios creó todas las cosas a través de un proceso de creación, todavía puede que en ese proceso hayan cosas incompletas. Eso es lo que significa la palabra o lo que transmite la palabra proceso. Si yo hago algo a través de un proceso, al principio no está como debe estar al final. Es apenas lógico, ¿verdad? Entonces, en el proceso de creación, primeramente Dios creó al varón, creó al hombre masculino, y después a través de ese proceso de creación, Dios hizo a la mujer en el sexto día de la creación. Pero mientras el hombre estuvo solo, Dios, que es el único que define lo que es bueno y lo que no lo es, determinó que no es bueno que el hombre esté solo. Yo he puesto a esta criatura a señorear sobre todas las obras de mis manos. Él no va a hacer esta tarea solo. Yo voy a hacer para él una ayuda idónea. Yo he puesto al hombre a fructificar y multiplicarse, ¿cierto? Él no lo va a hacer solo, sino que yo le he dado al hombre una ayuda idónea para él. Entonces,
Esta es una pequeña pista o indicación de que estamos todavía en el sexto día de la creación. Otra de las razones por las que a algunas personas se les hace muy difícil pensar en que estamos en el sexto día de la creación es porque piensan, ¿cómo pudo Adán colocar nombre a tantos animales en un día de 24 horas? Adán necesitó millones y millones de años para ponerle nombre a los animales, ¿verdad? Absolutamente no. Y nosotros podemos sacar, aunque el texto no lo dice de forma explícita, algunas conclusiones muy sencillas que nos pueden ayudar a entender quizá cómo fue posible que Adán hiciera esta tarea. Primero tenemos a un hombre muy inteligente, creado a imagen y semejanza de Dios. Un hombre cuya inteligencia y capacidad mental están recién desempacaditas, ¿cierto? Pensemos en un niño y esa capacidad que los niños tienen de aprender, de desarrollar, de ser imaginativos, de encontrar relaciones entre cosas. A pesar de que están aprendiendo y desarrollando muchas cosas en su vida, su mente es una mente poderosa. Y entre otras cosas, bueno, tenemos a un hombre recién creado por Dios, un hombre muy inteligente, hecho a la imagen y semejanza del Creador, pero también por el lado de los animales, leía en alguna ocasión que el 70% de las especies que existen en el mundo son especies marinas. Entonces, Dios no trajo aquí a las especies del mar para que a él les pusiera nombre. Dice la palabra que Dios trajo de... ¿qué? Ya me perdí. Dice, toda bestia del campo y las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que Adán viese cómo las había de llamar. Probablemente después Adán tendría un gran trabajo colocando nombre a todas las especies del mar, ¿verdad? Pero en este momento inicial, Dios le da a Adán la orden de que coloque nombre a los animales del campo, a las aves y, a las bestias, dice aquí. ¿Sí? Bestias del campo y aves de los cielos. El nombre que Adán le puso a estos animales es el nombre que tienen hasta hoy. Y la siguiente razón es algo de la naturaleza en lo cual muchas veces nosotros no pensamos. Pero científicamente hablando, y yo no soy científico, pero he leído alguito, pero científicamente hablando, muchos de los animales que nosotros conocemos en realidad son animales que pertenecen a una sola familia de animales. Por ejemplo, los perros, ¿cierto? Perros y otros animales como coyotes, lobos, a los cuales nosotros identificamos como si fueran muchas especies, en realidad son diferentes especies, pero todos ellos hacen parte de una familia, la familia de los caninos, y en realidad son como derivaciones, ¿cierto?, que vienen de esa familia de los caninos. Y lo mismo pasa con ciertas aves, y lo mismo pasa con los felinos, por ejemplo, que de los felinos proceden tanto el miau miau, ¿cierto?, chiquitito que tenemos en la casa, como los tigrillos, como el león, y como el tigre, y el puma. Todos esos hacen parte de la misma familia de los felinos. O los equinos, que también de allí vienen los caballos, y las cebras, y los burros, y ¿cuál decías? ¿Ocamis? O capis, que no lo conozco, pero también hace parte de esa familia, el ocapis, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros pensamos, esa es una de las razones por las que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que irnos al contexto en que estas cosas fueron escritas y lo que están revelando, ¿verdad? Lo que el autor intenta comunicar. Si nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva actual, por supuesto, Adán no le alcanzaría un día para ponerle nombre al chihuahua, al poodle, al rottweiler y a todas esas derivaciones de la familia de los caninos que tenemos hasta el día de hoy. Es lo mismo con la historia del arca. No necesitamos que chihuahuas y todos ellos entren al arca, necesitamos que una raza, una familia original pueda después derivar en todas esas otras especies que tenemos, ¿cierto? Algunos se preguntan, ¿cómo metemos un dinosaurio allá dentro del arca, ¿cierto? Porque, y hay unos dibujitos, no sé si ustedes los han visto, pero hay unos dibujitos donde sale la cabeza de un dinosaurio así por la puerta que había en el arca.
Y algunos maestros de la palabra que explican acerca de estas cosas dicen, pues Señor, no meta un dinosaurio de 5 o 6 pisos de altura, lleve uno pequeñito, ¿cierto? Uno joven, que posteriormente cuando salga del arca se va a desarrollar y va a procrear y va a crecer y va a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero muchas veces se utilizan ese tipo de cosas para demeritar el relato de la creación y las obras de Dios. Y es algo que simplemente reflexionando un poco en la manera como estas cosas son posibles, podemos encontrar respuestas verosímiles a lo que el texto bíblico nos está tratando de presentar. Bueno, voy a terminar por hoy en esta parte de los animales, pero diciendo finalmente lo siguiente. Y es que una de las formas en las que vemos ese propósito de Dios señorea sobre los animales es en el acto del ser humano de dar nombre a los animales. Ustedes recordarán que hace algunos domingos decíamos que Dios creó la luz y la llamó día. Dios hizo la expansión y la llamó cielos. Dios hizo que las aguas se juntaran en un lugar, separó lo seco de las aguas. A las aguas llamó mares, a la expansión llamó, a lo seco lo llamó tierra. Y decíamos que el hecho de que Dios da nombre a las cosas que Él ha creado refleja su autoridad y soberanía sobre esas cosas que Dios creó. Ahora, ¿cómo vemos ahora al hombre como un reflejo de la autoridad y la soberanía de Dios sobre las cosas que Dios puso a sus pies? ¿Cómo lo vemos? En un acto tan sencillo como ese. Dios trajo a todos los animales a Adán y le dijo: Adán, decide tú qué nombre vas a colocar a cada una de estas criaturas. El texto bíblico lo dice de la siguiente manera: para que Adán viera cómo les había de llamar, ¿cierto? Para que Adán viera cómo les había de llamar. Es decir, Dios amorosamente comparte esta tarea con Adán y le dice a Adán: mira, dale nombre a los animales que yo he puesto bajo tu autoridad. Y Adán dice: tú serás llamado los nombres que Adán dio. Y además la palabra de Dios reafirma la autoridad de Adán porque dice: y el nombre que Adán le dio a las bestias, ese es su nombre. El nombre que Adán le dio, ese es su nombre. Dios comparte su autoridad con los seres humanos. Pero sigue quedando la pregunta allí una pregunta que sigo haciendo porque vamos a llegar a ese punto cuando entremos en el capítulo 3 de la creación. ¿Cómo va el hombre a desarrollar esta autoridad que Dios le ha dado? ¿Lo va a hacer bajo la guía, autoridad y dirección de Dios? ¿O lo va a hacer bajo sus propios términos y bajo su propia sabiduría humana? ¿Cuál va a ser la decisión que el hombre va a tomar al respecto? Pero también la pregunta es para cada uno de nosotros en relación con el desarrollo diario de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida en relación con el propósito que Dios nos ha dado de administrar su creación, de vivir en esta relación que tenemos con la naturaleza, con los animales y también que tenemos los unos con los otros? ¿Cómo vamos a nosotros vivir eso? Especialmente la relación que se menciona aquí, que es la relación del hombre con su mujer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir nosotros cada una de esas relaciones que Dios ha establecido entre el hombre y las demás cosas? ¿Lo vamos a hacer bajo la guía amorosa de nuestro Dios o lo vamos a hacer en nuestra propia sabiduría y determinación? Vamos a decirle al Señor: Señor, enséñame cómo vivir. Guíame, Señor. Muéstrame lo que tú deseas. ¿Cómo quieres tú que yo haga esto o aquello? ¿Cómo quieres tú que yo administre esto o lo otro? Señor, yo quiero hacer esto para ti. Quiero hacer las cosas que tú me has encomendado en mis manos. Quiero hacerlas para ti.
para tu gozo, para tu deleite, para tu regocijo, para que tú te complazcas, Señor, en las cosas que me has encomendado. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida nosotros como cristianos? ¿Vamos a hacer que Dios sea nuestra principal guía en todo lo que hacemos? ¿O por el contrario vamos a decir, Señor, no te necesito, tú me hiciste muy inteligente y yo puedo decidir por mí mismo lo que quiero y lo que no quiero hacer? Déjame vivir mi propia vida, déjame hacer las cosas a mi manera. ¿Cuál va a ser la decisión que vamos a tomar cada uno de nosotros con respecto a eso? Todos los días estamos tomando esas decisiones en nuestra vida. Todo se resume, podríamos incluso decir, en esto. Señor, ¿voy a escucharte a ti, voy a seguirte a ti? ¿O voy a escucharme a mí mismo y voy a seguirme a mí mismo? Y ojalá y la decisión sea la decisión correcta, ¿verdad? Señor, voy a confiar en ti y voy a seguir tu instrucción para mi vida. Y voy a cumplir el propósito para el cual tú me pusiste aquí en esta tierra, porque quiero honrarte y glorificarte a ti en todo lo que hago.